perfecto. Bueno, buenos días nuevamente. Hoy desarrollaremos la unidad número 9, la primera parte de la unidad número 9, que tiene que ver justamente con la dictadura militar. Ahora voy a tratar de compartirles pantalla respecto de un PowerPoint. No sé si se ve, si me pueden confirmar. No, profe, no se ve. ¿Se ve? Ahora se está presentando. No se ve. Ok, me avisan cuando se ve, por favor. Ahí se ve. No todo. Ya se ve. Ok, perfecto. Este Power, como los anteriores también, lo vamos a subir una vez que termine la clase. Bueno, como les decía entonces, vamos a revisar, digamos, los contenidos que tienen que ver con la primera parte de esta unidad número 9, que se refiere particularmente a la dictadura militar. Bien, el día miércoles completarán la unidad 9 con la profesora Masi respecto de los gobiernos, digamos, de la vuelta a la democracia y los gobiernos de Alfonsín y Meno. Bien. En relación a eso, es importante que tengamos en cuenta cómo se llega a este golpe de Estado, ¿bien? Y en ese esquema, como digamos, se los hemos repetido hasta el cansancio, es importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de analizar un golpe de Estado, cuáles fueron las causas, ¿no?, que lo llevaron, es decir, cuáles fueron los argumentos que tuvo el grupo que irrumpió, digamos, en la vida democrática del país para hacerlo, y además de eso, cómo estuvo conformada esa coalición, digamos, de golpe de Estado, y luego cuál fue el plan de gobierno. Son como las tres cuestiones esenciales que deben estar presentes a la hora de analizar un golpe de Estado. Si nosotros volvemos y recapitulamos un poco la última parte de la unidad número 8 que ustedes vieron con la profesora Masi, en el año 73, digamos, se produce, digamos, la tercera experiencia peronista entre el 73 y el 76, en donde, bueno, Perón es electo con la fórmula Perón-Perón, con digamos, su segunda esposa, María Estela Martínez de Perón, y desde a partir, digamos, en el año 74 se produce la muerte de Perón, y en función de eso, digamos, la asunción del poder por la vicepresidenta, que era María Estela Martínez de Perón o Isabelita. En ese esquema, entonces, digamos, esta tercera experiencia o tercer gobierno peronista tiene, digamos, características bastante diferentes a las dos anteriores. Primero porque se da en una época totalmente distinta, pero además de eso, porque el peronismo ya no era lo mismo, es decir, se había diversificado, ¿no? Tenía distintas líneas y se había, digamos, tenía grupos más de centro, más de derecha y también grupos más de izquierda. Entonces tenía una diversificación en cuanto a los objetivos que tenían los distintos sectores dentro del peronismo. ¿Bien? En ese esquema, entonces, se hace cargo del gobierno María Estela Martínez de Perón a partir del 74. Se produce, como ahí mencionamos, un vacío de poder, justamente porque ella no estaba preparada para el ejercicio justamente de el poder ejecutivo, ¿no? Y se agudiza toda la cuestión económica, digamos, los problemas económicos que habían estado, digamos, que ya venían presentes, hay que digamos, recalcarlo, desde desde el golpe de Estado anterior a la tercera experiencia peronista, es decir, desde la Revolución Argentina. Se había profundizado una crisis económica, la inflación cada vez era mayor, y sumado a eso, entonces, se pone en evidencia este conflicto entre la izquierda y la derecha del peronismo. ¿Bien? En ese escenario es que se comienza a profundizar también un clima de violencia, ¿no? A través de, por ejemplo, la creación de la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y la realización de una serie de decretos que autorizan a las Fuerzas Armadas para eliminar el accionar subversivo. Ya vamos a avanzar respecto del concepto subversivo y todo eso. En ese esquema es muy importante que tengan ustedes en cuenta justamente, digamos, estos decretos, porque se dan dentro de un gobierno democrático. ¿Bien? Estos decretos, entonces, justamente autorizaban a las Fuerzas Armadas a hacer uso de su poder de policía, ¿no? Y a neutralizar, como les dice, y aniquilar ese accionar subversivo.
¿cuál es, digamos, en dónde se aplica hacia el 75? En el operativo Tucumán, justamente llamado Operativo Independencia. Bien, ese es como el primer foco en donde se aplica estos decretos llamados decretos de aniquilamiento. Bien, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta esta herramienta que se da dentro del marco de un gobierno democrático. En ese esquema, entonces, se había profundizado el tema de la situación de vacío de poder, de la incapacidad de María Estela Martínez de Perón para enfrentar esa situación. Y además de eso, entonces, se venía desarrollando en la segunda mitad, a partir de los años 60, 70, en América Latina, el conocido Plan Cóndor. ¿En qué consiste este Plan Cóndor? Bueno, tiene que ver justamente con la coordinación respecto de acciones y mutuo apoyo establecido por Estados Unidos respecto a la instalación de golpes de Estado que de alguna manera frenen el avance del comunismo. No nos olvidemos que, a partir de 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, comenzamos a nivel internacional en un esquema de Guerra Fría, en donde el capitalismo y el comunismo se enfrentan en terceros estados, por eso se les llama Guerra Fría, en conflictos de terceros estados. Bien, por un lado Estados Unidos y por otro lado Rusia, que apoyan a distintos bandos, digamos, según las pertenencias o acercamientos ideológicos. En ese sentido, entonces, Estados Unidos, a fin de frenar el avance del comunismo, apoya a la instalación de dictaduras en los distintos países de América Latina. Si uno analiza, por ejemplo, en todos los países de América Latina hubieron dictaduras en fechas o en años bastante similares, por ejemplo el caso de Chile, de Bolivia, bueno, obviamente de Argentina, de Uruguay, de Paraguay, de Brasil, etc. En eso tuvo que ver el Plan Cóndor, y justamente es importante para que ustedes tengan en cuenta que la dictadura, digamos, militar y las características de la dictadura militar argentina tiene un poco que ver con, o responde a una cuestión también de época que se daba en otros países vecinos. Ahora bien, hacia 1976, entonces, particularmente el 24 de marzo de 1976, se produce el golpe de Estado autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Bien, este proceso de reorganización nacional tiene como objetivo, digamos, como bien lo dice su nombre, la restitución de los fundamentos de esta sociedad. Bien, se entendía que ciertos principios o valores habían sido trastocados, y en función de eso, el objetivo justamente de este proceso de organización nacional era volver a esos valores clásicos que tenían que ver con según ellos, digamos, tenía que ver con lo que la Argentina, hacia donde la Argentina debería avanzar. A partir de allí, entonces, se producen una serie de disposiciones, bien, que un poco le otorgan, digamos, o le dan las características a este nuevo gobierno, distintas actas que organizan internamente e institucionalmente este golpe de Estado, así como también el Estatuto para la Reorganización Nacional y el reglamento de funcionamiento de los distintos poderes, y que crea además la Comisión de Asesoramiento Legislativo. Antes de entrar entonces en el tema del golpe de Estado en sí mismo, es importante entonces que repasemos cuáles fueron las causas o argumentos que ellos tomaron, ¿bien? Y en ese esquema, entonces, es importante que sepamos que, por un lado, se había dado el vacío de poder, toda la crisis, digamos, política, acercada, o concentrada en la figura de María Estela Martínez de Perón. Por otro lado, la crisis económica, que tenía una inflación muy grande, y por otro lado, digamos, el descontento social respecto del gobierno de Isabel, o respecto, digamos, también de esa situación económica.
Ahora bien, ¿en qué consistía, digamos, toda esta batería, digamos, de actas y documentos que se habían determinado por parte de este golpe de Estado? Bueno, justamente en una novedad respecto de la organización de otros golpes de Estado. ¿En qué consiste esa novedad? Justamente que le otorgaba participación a las tres armas en el manejo del gobierno, ¿bien?, de este golpe de Estado. Esta participación de las tres armas sería por partes iguales. Cuando hablamos de las tres armas nos referimos a la cuestión, digamos, el área, digamos, aérea, el ejército y la marina, ¿bien? Y al referirnos entonces, se conformaba una junta de comandantes, ¿no?, compuesta por digamos, un representante de cada una de las fuerzas, y esa junta de comandantes elegía a quien iba a ejercer, digamos, la presidencia. Asimismo, entonces, cada arma tendría el 33% de ese poder, no solo en el poder ejecutivo, sino también en los otros poderes del Estado. Es decir, que se repartían por partes iguales la representación en los distintos ministerios, ¿bien?, en los distintos gobiernos de las distintas provincias también, ¿no? Y obviamente dentro de la Comisión de Asuntos Legislativos, que hacía, digamos, la suerte de, digamos, tenía funciones, como su nombre lo indica, de una suerte de poder legislativo. Bien, entonces es importante que ustedes tengan en cuenta esta organización interna con participación igualitaria de las tres Fuerzas Armadas. Características que no estuvo presente en los otros golpes de Estado, ya que en general fueron llevados adelante por sectores del ejército, ¿bien?, pero que en este caso se dio de esta manera, y a través, digamos, lo demostramos a través de, no solamente de la elección de quien iba a ejercer el poder ejecutivo, la conformación de esta Comisión de Asuntos Legislativos y la representación en los ministerios y en los distintos gobiernos provinciales. ¿Cuáles eran los planes y objetivos? Bien, en cuanto a los planes y objetivos, bueno, como yo ya antes les había anticipado, lo que buscaban era reorganizar la nación. ¿Ellos qué entendían? Bueno, justamente que se habían trastocado los principios esenciales de nuestra nación, ¿no?, y que en función a eso entonces había que volver a poner en eje, ¿no?, a este Estado argentino. Bien, se habían trastocado esos valores tradicionales que tenían que ver con verdades inmutables, ¿no?, con cuestiones referidas al orden, a las jerarquías, a el respeto por los valores occidentales y cristianos, ¿no? Entonces, ellos planteaban qué es lo que había sucedido, cuál era el diagnóstico. Bueno, ellos decían, en realidad, el problema de que haya existido en Argentina un Estado-providencia o un Estado de bienestar, más vinculado obviamente al peronismo, tiene que ver justamente con, digamos, eso conlleva, según los militares, a una exacerbación de los conflictos sociales, ¿no?, que, digamos, a su vez provocan inestabilidad política, ¿no? Entonces ellos planteaban distintos tipos de objetivos. El objetivo inmediato y un objetivo más a largo plazo. ¿El objetivo inmediato cuál era? Bueno, justamente aniquilar a las organizaciones guerrilleras y a todo el entorno de las mismas. Ese era el inmediato. Y el a largo plazo o el mediato tenía que ver justamente con transformar las estructuras de la sociedad, ¿bien?, en función de esos valores que ellos entendían que hacían a la dignidad argentina, a la seguridad nacional y sobre todo a los principios del mundo occidental y cristiano. Bien, en función de eso entonces es que ellos, digamos, apuntaban directamente digamos, a la guerrilla o al concepto, digamos, de subversivo, que era quien se enfrentaría, según ellos, a todas esas características que ellos entendían que digamos, que eran lo que debía estar presente en la Argentina. ¿Cuál es el sustrato ideológico de esta élite militar? Bueno, justamente, como recién lo decíamos, volver a esos valores cristianos y occidentales. Cuando hablamos cristianos nos referimos a cristianos católicos occidentales, en el marco de un liberalismo conservador. ¿Cómo lo llevaron adelante? Lo llevaron adelante a través de un plan represivo, justamente para intentar, digamos, eliminar a las guerrillas, ¿no?, a los grupos guerrilleros, a través de la implementación del terrorismo de Estado. Este es un concepto
esencial de esta unidad número 9, ¿no? ¿Qué es el terrorismo de Estado? Bueno, justamente el terrorismo de Estado tiene que ver con digamos, un plan sistemático, ¿no? Un plan institucional y sistemático de eliminación, ¿no? del subversivo, ¿no? Nos referimos justamente a una organización por parte del Estado para secuestrar, torturar y asesinar a personas, ¿no? ¿Cómo era la metodología? Bueno, se utilizaba el mismo método, por así decirlo, en todo el país. Tenía que ver justamente con un esquema de una cadena de mando, obviamente verticalista, en relación, digamos, a las características que tienen las Fuerzas Armadas. Este modelo fue tomado en parte por, digamos, de Francia. Francia lo aplicó en la guerra de Algeria en la década del 50, en donde lo que se hacía era dividir el territorio en cuadrillas y en función de eso ir avanzando en, digamos, en la recuperación de esos espacios y en el relevamiento de la existencia en esos espacios de grupos guerrilleros o personas relacionadas con la guerrilla. Lo que se buscaba entonces, y quienes hacían esa tarea, tenía que ver justamente, como su nombre lo indica, se los denominó un grupo de tareas. ¿Bien? Lo que se buscaba entonces era ir desde desde quienes tenían funciones más periféricas, porque se entendía que a partir de ellos irían dando información para poder llegar hasta las cabezas de las organizaciones guerrilleras. Obviamente que esto, digamos, tuvo como consecuencia la desaparición de miles y miles de personas, el secuestro ilegal de bebés que nacían en cautiverio y una violación sistemática e inédita en la Argentina respecto a los derechos humanos. Acá hay una cuestión importante a destacar, que utilizar la violencia, ¿no?, para resolver algún conflicto político en la Argentina no era una novedad. Lo que pasa es que se había dado, digamos, si uno analiza el eje de la violencia en el ámbito de la política argentina en la segunda mitad del siglo XX, se hace la referencia a que la violencia giró en torno a una espiral, ¿no? Entonces, con el paso de los años y de los distintos gobiernos, se fue haciendo un uso más exacerbado de la violencia hasta llegar a este plan sistemático de terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar en la Argentina. En ese esquema, entonces, surge la figura del desaparecido, ¿no?, que tiene que ver con aquellas personas que han sido víctimas, ¿no?, de este terrorismo de Estado. Este desaparecido, para analizar, digamos, la dimensión jurídica, digamos, de este desaparecido, tiene que ver con una persona sobre la cual no se tenía registro, ¿bien? Y, digamos, la figura legal más cercana a la figura del desaparecido sería la figura de la ausencia con presunción de fallecimiento, pero frente a, digamos, una reiteración de ausencias, ¿no?, de personas, no correspondía, digamos, que se le aplicara esa figura jurídica. Por lo tanto, ¿no?, se aplicó la figura del desaparecido a aquella persona sobre la cual no se tenía información. Esto es importante destacar, que obviamente que ese terror, digamos, si bien ellos organizaron, establecieron un procedimiento, la gran mayoría, digamos, para el juzgamiento, digamos, de estas personas detenidas, la gran mayoría ni ellos mismos siguieron su propio procedimiento. En función de eso, entonces, no había registro respecto de quiénes eran detenidos, en qué condiciones y qué procedimientos se les realizaban. Muy pocas personas fueron, se les aplicaron los procedimientos respectivos, y esas fueron en general las pocas personas que pudieron salvarse. Bien, la figura del desaparecido, entonces, se corresponde con la figura del subversivo. Ya lo habíamos dicho con anterioridad. ¿Quién es el subversivo? Bueno, todo aquel que no se correspondía con esos valores tradicionales y cristianos. Bien, en ese sentido, digamos, si uno lo quiere caracterizar, bueno, podríamos incluir dentro de la figura del subversivo, según las Fuerzas Armadas, bueno, obviamente, en primer lugar, todos los que pertenecían a grupos de izquierda, las guerrillas, todos los sectores vinculados al peronismo, a los partidos, a quienes ejercían la política en general, a quienes no se correspondían con los ideales de familia del cristianismo o del catolicismo, como por ejemplo a quienes tenían
una orientación sexual diferente, distintas personas que fueron expulsadas o que fueron catalogadas con digamos, el concepto de subversivo. Y por lo tanto, al ser catalogada como bajo digamos, la característica de subversivo, era, digamos, el subversivo hacía peligrar este plan de restauración de los cimientos de esta nueva nación que pretendían instalar. Ahora bien, frente a eso, entonces, frente a este plan sistemático aplicado por parte del Estado para la desaparición, digamos, de personas, comenzaron a surgir una serie de organizaciones que pedían información por parte de sus familiares que habían desaparecido, bien, sobre los cuales no había información. En relación a eso, entonces, apareció, como ahí se lo indicamos, la organización Madres de Plaza de Mayo, luego apareció la organización Abuelas de Plaza de Mayo, que no solamente buscan a sus hijas, sino a sus nietos que nacieron en cautiverio, ¿bien? Luego también se organizó la Comisión de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, por razones políticas. Digamos, la sociedad en ese marco de una violencia muy fuerte fue en cierta manera respondiendo, aunque obviamente de una manera bastante acotada, porque había una presión muy fuerte y un uso de la fuerza y de la violencia que, digamos, hacía temer a estas organizaciones. Con el paso del tiempo fueron estas organizaciones tomando más visibilidad, ¿bien? Ahora bien, si nos centramos entonces en el aspecto económico de ya analizamos, digamos, todo lo que tuvo que ver con la parte social o política de este golpe de Estado, ¿no? Y este direccionamiento hacia la eliminación del subversivo, de aquel que trastocaba, según ellos, los principios ideales de esta nación. En ese esquema, entonces, lo que buscaba la política económica tenía un poco que ver con el diagnóstico que yo les mencionaba al principio, ¿no? Ellos entendían que el Estado populista o el Estado de bienestar o el peronismo había, digamos, generado o exacerbado los conflictos sociales, y eso provocaba entonces inestabilidad política. A partir, digamos, de ese diagnóstico, el objetivo de la política económica era justamente hacer todo lo contrario a lo que había propuesto este Estado populista o de bienestar. Es decir, volver a un liberalismo clásico sin intervención del Estado en la economía, y cuyo otro objetivo también era el disciplinamiento de los sindicatos y de la clase media. Ellos entendían que los sindicatos eran, digamos, un lugar, un germen de estos trastocamientos o estos ideales que iban en contra de estos nuevos cimientos que ellos querían poner, o digamos, de esta manera que querían reorganizar a la nación. Por eso el objetivo era, en particular, las medidas eran la desindustrialización, bien, totalmente opuesta a lo propuesto por el peronismo, y la desestatización. Es decir, ¿qué es lo que buscaban entonces a través de la desestatización? Bueno, todas las empresas que se habían estatizado, ¿no?, por parte del gobierno nacional, volverlas en, digamos, manos de privados, que tengan gestión privada. Y respecto de la desindustrialización, bueno, tiene que ver con esto. Promovieron, digamos, en vez de que el eje sea la industria, el eje va a ser el capital financiero. ¿Y a esto qué se refiere? Tiene que ver justamente con el intercambio monetario. Entonces, una fábrica de sillas, supónganse, le convenía, en vez de estar fabricando sillas, con su capital que tenía, ¿no?, prestar ese capital. Entonces, comenzó a pasar que pequeñas y medianas empresas les convenía prestar, digamos, convertirse en prestamistas antes que producir los bienes que producían hasta ese momento. Bien, entonces comenzó a pasar que se produjo una desindustrialización muy fuerte, una apertura hacia las importaciones y una promoción respecto de este intercambio de capital financiero. Además de eso, entonces, se produjo una liberalización de precios, es decir, digamos, que los precios se manejaran según la ley de oferta y demanda, liberalismo clásico, pero con un congelamiento de salarios, lo cual provoca, digamos, una brecha entre el aumento, si el aumento salarial es determinado, digamos, y los precios están indeterminados, produce una brecha muy fuerte y por lo tanto
digamos, genera mayor inestabilidad. Bien. Además de eso, bueno, digamos, para que ustedes lo puedan entender, en contraposición a lo promovido por el estado de bienestar, promovió recortes en todo lo que tenía que ver con los elementos esenciales económicos en los cuales el estado de bienestar o el peronismo había promovido, que tenía que ver con la salud, la educación y la asistencia social. En ese esquema, entonces, el golpe de Estado lo que produce es un recorte en esos sectores, y lo que busca entonces es el ingreso de capitales externos. Bien, la apertura no solamente a la importación, es decir, al producto elaborado en el exterior, sino al ingreso de capitales externos que vengan, digamos, a invertir en la Argentina. Lo que se hizo entonces en esta época, lo que fue la consolidación de grupos económicos nacionales y multinacionales reducidos e integrados al mercado mundial. Bien, lo que se buscó entonces fue desindustrializar el país, desestatizarlo, y que el Estado, digamos, retrotraiga su rol de intervención en la economía. Obviamente también dentro de este esquema de política económica se aumentó el endeudamiento externo, dado que se pidieron préstamos, sobre todo al Fondo Monetario Internacional, para poder llevar adelante estas políticas que, bueno, a lo largo, digamos, de la historia que continúa, irán viendo de qué manera los distintos gobiernos pudieron ir haciendo frente a esa deuda que se generó o que se aumentó, sobre todo de una manera exponencial, esa deuda externa durante el proceso de reorganización nacional. Ahora bien, este plan económico fue bastante complejo de llevar adelante, justamente, o de que tuviera éxito, porque, como yo les mencionaba recién, al otorgar un aumento de precios, pero en forma, un aumento, perdón, de salarios, pero en forma, determinada, y al liberar los precios de los productos, es decir, no poner un tope, se produce ese desajuste entre lo que el trabajador recibe y el precio de los productos que puede llegar a comprar. En función de eso, entonces, la inflación continuó, digamos, aumentando, y este sistema basado en el capital financiero no pudo, digamos, en donde, como yo les comentaba, de las pequeñas y medianas empresas, en vez de producir sillas o producir, digamos, el producto o el bien que elaboraban, les convenía prestar su poco capital que tenían, o el capital que tenían, y avanzar hacia que su actividad principal fuera el capital financiero, comenzó a suceder que esa actividad no tuvo el retorno que necesitaba para poder seguir prestando dinero. Quebraron muchas de esas pequeñas o medianas empresas que se dedicaban a esa actividad porque no recibieron del dinero que habían prestado, porque, digamos, iban produciendo complicaciones desde el punto de vista económico, y quienes tomaban los créditos no podían, digamos, dar respuesta a ello. A su vez, todo el objetivo en cierta manera, poner un pie sobre todo el sindicalismo y domesticar a toda la actividad sindical, porque entendían que era el foco de toda la ideología subversiva, tampoco tuvo, digamos, su eco, porque el sindicalismo era una estructura que estaba muy consolidada, que tenía mucho poder y que tenía mucha bajada hacia los sectores, sobre todo hacia los sectores medios y medios bajos. En ese esquema, entonces, vemos cómo esta situación económica no logra dar, esta propuesta económica no logra dar respuesta a la crisis que ya venía de muchos años, a la crisis económica que ya venía de muchos años. En función de eso, entonces, comienzan a suceder una serie de acontecimientos que un poco marcan los límites de este golpe de Estado. Por un lado, la conformación de la multipartidaria por parte de los partidos políticos, que reclamaban respecto de un cronograma electoral y reclamaban nuevamente por el tema de los desaparecidos. En este esquema no nos olvidemos que en todos los golpes de Estado anterior, en general,
los partidos políticos que no eran gobierno habían apoyado los golpes. Ejemplo, en 1930 se le realiza el golpe a Irigoyen y la UCR antipersonalista apoya el golpe de Estado. Bien, en 1943 se realiza un golpe a la Concordancia y los sectores opositores apoyan el golpe de Estado. Bien, entonces, en relación a esto, ¿por qué se produce esta multipartidaria y por qué los partidos políticos consensúan entre ellos mismos, ¿no? ¿Qué es lo que le van a reclamar a este golpe de Estado? Justamente porque este golpe de Estado va mucho más allá que los anteriores. Bien, al proponerse refundar las estructuras de la Argentina, no era que tenía tiempos como por ejemplo la Revolución Argentina, ¿bien? Como ustedes ven en la unidad 8, sino que, la apertura electoral o democrática no era un objetivo para ellos. Por lo tanto, corrían peligro todos los partidos políticos. Y de hecho, quienes militaban en partidos políticos, no solo en el peronismo, sino en los otros partidos políticos, también eran vistos como subversivos. Otro de los hechos que se dan, digamos, en la Argentina tiene que ver con el Mundial de 1978, organizado por la Argentina, un momento muy importante para las Fuerzas Armadas, en donde, toda la prensa internacional se coloca sobre la Argentina en función justamente de la organización de este Mundial. Ustedes saben que un Mundial conlleva no solamente, no se hace solamente en la capital, sino que tiene, intervención y recorrido, traslado de no solamente jugadores, de la prensa, de distintos sectores por distintas partes del país. Por lo tanto, si bien fue bastante complejo para poder, no solo la organización, sino, todo lo que conllevaba la organización de ese Mundial de Fútbol y en paralelo seguir con su plan sistemático de terrorismo de Estado ocultado frente a muchos ojos que estaban cerca, de lo que sucedía. Este Mundial de Fútbol fue, ¿por qué Argentina se propone y por qué quiere llevarlo adelante? Justamente porque quiere lograr o consolidar un apoyo por parte hacia el golpe de Estado. Es decir, quiere generar un sentimiento de nacionalismo en la sociedad. Y en un principio le va muy bien porque no solamente Argentina lo organiza, sino que Argentina gana su primer Mundial de Fútbol y en este esquema entonces logra un cierto apodo a las Fuerzas Armadas. Asimismo, entonces, se da el conflicto por el canal de Beagle en 1979, también un hecho, que marca un poco que complica esta situación, que se venía dando de las Fuerzas Armadas y también a nivel internacional de la mirada sobre lo que sucedía en la Argentina. No nos olvidemos que en este golpe de Estado en particular se produce, obviamente, retomando un poco el concepto de golpe de Estado, que esto es importante que lo tengan en cuenta, el golpe de Estado tiene que ver con una ruptura del orden democrático y, por lo tanto, la suspensión de todas las garantías constitucionales. En general, cuando se produce un golpe de Estado, otra de las cuestiones, se toman la actividad sindical, bien, se la paraliza, obviamente los partidos políticos, pero además también la prensa o los medios, o como le llamaríamos, los medios de comunicación. Por lo tanto, toda la información que se circulaba en la Argentina durante el golpe de Estado estaba controlada por las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la información que circulaba por el resto del mundo no podía ser controlada por este golpe de Estado. Entonces, en general, había más información de lo que sucedía en la Argentina fuera de Argentina que dentro de Argentina. ¿Bien? Por eso un poco ellos podían manejar este doble discurso. Además de eso, entonces, se produce en 1979 la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, justamente en pos de, ¿por qué se produce esta visita? Por las denuncias que se habían realizado de desaparición forzada de personas. La comisión llega a la Argentina, recorre distintos puntos del país y elabora un informe en donde efectivamente demuestra que se estaban cometiendo actos ilícitos. Bien, entonces eso pone en evidencia no solamente puertas hacia adentro del país, sino sobre todo puertas hacia afuera de lo que estaba pasando en la Argentina. Asimismo, entonces, fueron, el cuestionamiento frente a esta política de terrorismo de Estado empezó a ser cada vez más fuerte dentro de, en el plano internacional y para ello, entonces, ¿qué es lo que se busca? Se avanza en
tratar, digamos, de volver a una política, digamos, que fomente el nacionalismo, como lo habían hecho en su momento en el 78 con el Mundial de Fútbol, pero en este caso con la Guerra de Malvinas, que se produce en 1982. Bien. En este sentido, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que digamos, si uno analiza institucionalmente, la dictadura militar tuvo 4 presidentes. Videla, que es el que gobernó la mayor parte de esta dictadura, del 76 al 81, luego Viola en un breve interregno en ese mismo año, en el 81, luego Galtieri, que es quien lleva adelante la Guerra de Malvinas entre el 81 y el 82, es digamos, su gobierno, y finalmente Viñones para, digamos, realizar, digamos, ya la apertura democrática. Tuvieron 4, digamos, presidentes este golpe de Estado. Ahora bien, si uno analiza entonces la Guerra de Malvinas, es importante que tengan en cuenta justamente cuáles fueron las características, por qué se dio, cuáles fueron los objetivos que buscó el gobierno, ¿bien? Y de qué manera lo llevaron adelante, ¿bien? Como yo les había anticipado, el objetivo más directo para emprender esta Guerra de Malvinas era lograr una efervescencia del nacionalismo y por lo tanto un apoyo a las Fuerzas Armadas que ya venían, digamos, en franca decadencia respecto de la cuestión económica que no lograban solucionar, respecto de su plan sistemático de eliminación de los subversivos, que ya no solamente tenía reclamos a nivel nacional respecto de distintas organizaciones, sino a nivel internacional de distintos de reclamos en distintos organismos internacionales. Y en relación a eso, entonces, lo que se busca es recuperar un espacio que en ese momento estaba en manos de los ingleses, bien, que, bueno, esto, digamos, es también materia de otra asignatura de nuestra carrera, que es donde se analiza en profundidad todo el recorrido respecto de la Guerra de Malvinas, pero para que ustedes tengan en cuenta a lo que hace nuestra asignatura, tiene que ver justamente con que se produce en abril, el 2 de abril en particular, de 1982, el desembarco en las Malvinas, la toma por parte de la Argentina de esa guerra dura muy poco, y luego, digamos, al poco, digamos, de la toma, obviamente Inglaterra responde y se produce, digamos, al poco andar la admisión por parte del gobierno de que habíamos perdido la guerra. Sin embargo, en el transcurso de la guerra, la información que se daba a puntas hacia adentro de la Argentina a través de los medios de comunicación era que la guerra se iba ganando, que digamos, que la preparación de esa guerra era muy buena y que estábamos muy cerca de poder conseguirlo. Lo cual dista mucho de la realidad y que indica que en realidad la Argentina nunca estuvo cerca de ganar la guerra, que los militares que fueron a esa guerra, muchos, digamos, la gran mayoría no estaba preparado para ello. No nos olvidemos que todavía estábamos en una época en donde el servicio militar era obligatorio, y muchos jóvenes fueron a esa guerra sin digamos, tener ningún tipo de preparación, y no solo eso, sino muchas veces sin tener los armamentos necesarios. Además de ello, entonces, se hizo una campaña por parte de este golpe de Estado para que la población pudiera donar distintos alimentos y digamos, elementos esenciales para los militares, que luego de concluir esta guerra comenzaron a aparecer, digamos, evidencia que demostró que muchos de esas donaciones que se efectuaron nunca llegaron a destino, que no solamente no tenían armamento ni preparación, sino que tampoco tenían los alimentos necesarios para poder los alimentos y la ropa necesaria para poder, digamos, desenvolverse en ese espacio geográfico tan hostil. ¿Bien? En relación a eso, entonces, la Guerra de Malvinas provoca, por un lado, a nivel interno, un malestar entre los distintos rangos. No nos olvidemos que las Fuerzas Armadas tiene una estructura verticalista, ¿no? Y produce malestar sobre todo
de los suboficiales hacia los oficiales, ¿bien? Porque justamente por todas estas características que yo les indicaba recién. Malvinas entonces produce la crisis de este régimen militar, ¿no? Esta crisis que ya se venía viendo digamos, en distintos aspectos, pero Malvinas, por así decirlo, es el as que tenían bajo la manga y que, de salirles bien, quizás hubieran podido continuar en el gobierno, pero al producirse la derrota en la guerra de Malvinas, el gobierno prácticamente entiende este golpe de Estado que ha concluido con su tarea, es decir, que no puede seguir manteniéndose en el poder porque justamente comienzan a aparecer toda esta información, ya la prensa no es tan sencillo, digamos, mantenerla callada o manejar la información que se publicaba, que se llevaba a los medios de comunicación, y justamente por también todo el avance que se daba a nivel internacional digamos, de toda esta información y todo lo que estaba sucediendo en la Argentina. En relación a eso, bueno, un poco lo que yo les comentaba, algunas imágenes que tienen que ver con la derrota militar en las Malvinas. ¿Y cuál es el impacto que tiene entonces hacia el 82 esta guerra? Por un lado, produce entonces la disolución de hecho, ¿no?, de la Junta Militar, Marina y, digamos, y Aeronáutica, en donde, digamos, como yo les había informado, la característica principal que tenía este golpe de Estado era la organización institucional, ¿no?, que no había estado presente en ningún otro golpe de Estado. ¿Cuál era esa organización institucional? Por un lado, la conformación de una junta de comandantes en jefe, con la representación de cada una de las tres fuerzas. De esa junta de comandantes se elegía a quien era el presidente de la nación, y luego la Comisión de Asesoramiento Legislativo, o CAL, que tenía representación igualitaria de cada una de las fuerzas. Así como también esa representación igualitaria se llevaba a cabo, se visibilizaba a través de los distintos ministerios nacionales y los gobiernos provinciales e intendencias. En este sentido, entonces, se produce, como yo les decía, la disolución de esta junta de comandantes, en donde la Marina y la Aeronáutica se retiran, ¿no? Queda el Poder Ejecutivo en manos del Ejército y se designa a Viñone para realizar la apertura democrática, ¿no?, para poder llevar el último periodo de este gobierno y poder efectuar esta salida democrática. Lo que... En este sentido, entonces, lo que se buscó es, a través de un decreto ley, básicamente la impunidad, ¿no? Se dicta en 1983 la ley de autoamnistía. Esta ley de autoamnistía justamente lo que hacía era evitar la revisión respecto de lo que había sucedido y borrar las secuelas del terrorismo de Estado. Obviamente que ellos al organizar al producirse esta salida organizada, se elimina mucha evidencia respecto de algunos procedimientos que se habían efectuado, y no nos olvidemos que para poder realizar el juzgamiento de una persona por ejemplo, un delito, se requiere la evidencia. Y en caso de que se haya producido una muerte, lo que se requeriría es el cuerpo, ¿no?, como prueba esencial para la existencia de ese delito. Entonces, al no existir los cuerpos, al estar, digamos, subyacente esta figura jurídica del desaparecido, hace muy complejo poder comenzar los juicios. Bien, en este sentido, entonces, esta ley de autoamnistía lo que busca es en cierta manera, olvidar lo que sucedió durante la dictadura militar, apodándose también en lo que yo les comentaba al principio de la clase, que tenía que ver justamente con los decretos de aniquilamiento que otorgaban a las Fuerzas Armadas, lo autorizaban a efectuar, digamos, la aprehensión ¿cómo decirlo?, la búsqueda de todos aquellos subversivos. Bien, ya había sido autorizado durante un gobierno democrático, y ellos lo que habían hecho era profundizar mediante un golpe de Estado esa
ese instrumento, esa herramienta que se les había dado a las Fuerzas Armadas. Obviamente de una manera, como bien indicamos, a través del concepto de terrorismo de Estado, de una manera sistemática por parte del gobierno. Pero es importante que tengan en cuenta esta ley de autoamnistía que se produce antes de la entrega del poder en forma democrática. Bien, ustedes en esta unidad entonces tienen a dos textos, el texto de Novaro y el texto de Torre y de Riz, para poder, digamos, revisar los contenidos que hemos nosotros desarrollado durante esta clase. Un minuto. Bien, no sé si tienen alguna duda o consulta respecto de los temas que hemos ido desarrollando hoy. En el chat, profe, hay una duda. Ah, perdón que no he revisado, denme un minuto.